Jornada de conferencias organizada por el Colegio de Profesores de Derecho Procesal, determinada el derecho procesal penal como ciencia, como arte y como filosofía, que ha sido iniciativa de nuestro querido amigo el maestro Marco Antonio Madrigal Ortega, y que tiene la intención de cada semana traernos personas expertas en la materia penal para ilustrarnos respecto de las temáticas que se han elegido. El día de hoy estamos contando con, como siempre y como cada semana, con un panel de lujo para el que vamos a desarrollar las actividades del día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, agradecemos a las autoridades de la Facultad de Derecho, la doctora Sonia Díaz Álvarez y la secretaria general, la maestra Aramis Palma, por las facilidades para la realización de este evento, y preponderantemente agradecemos a ustedes la presencia. Para dar inicio a esta conferencia vamos a ceder la palabra a uno de los ponentes que nos acompaña el día de hoy, que es el magistrado Jorge Isaac Lagunes Leano, para quien voy a hacer la lectura breve de su semblanza, que tiene más de 24 años en el Poder Judicial de la Federación, donde ha desempeñado distintos cargos, comenzando naturalmente desde oficial judicial, actuario judicial, secretario de juzgado y tribunal, juez de distrito y desde hace 3 años magistrado de circuito aquí en la Ciudad de México. Actualmente se encuentra adscrito al 8º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito. Ha ejercido como juzgado federal en Tepic, Nayarit, Cuernavaca, Morelos y la Ciudad de México, participando en la resolución de casos de alto impacto con un enfoque en derechos humanos y equidad. Su experiencia le ha permitido fortalecer la impartición de justicia con criterio y sensibilidad social. Naturalmente es licenciado en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón y cuenta con maestrías en Ciencias Políticas, Derecho Judicial y Amparo y un doctorado en Derecho. Ha completado su formación con diplomados en Derecho Electoral, Administrativo y Constitucional. Su compromiso con el Estado de Derecho no se ha limitado solo como juzgador, puesto que también ha impartido clases a nivel universidad para fomentar en nuevas generaciones la impartición de justicia basada en la justicia y los derechos humanos. Y naturalmente reconocemos que siempre ha estado comprometido con el fortalecimiento del sistema judicial, fomentando el trabajo en equipo y el diálogo para la construcción de consensos que garanticen decisiones fundamentales de principios éticos y legales. Les pido un fuerte aplauso para el magistrado. Gracias. Muchas gracias por la invitación a la Facultad de Derecho de la UNAM. Para mí es un privilegio poder participar en este tipo de eventos, asumiendo como buen provinciano que soy que la UNAM es la máxima casa de estudios, y lejos de que uno estudie en provincia, en la mejor escuela que uno cree, siempre llama la atención a todos los que llegamos a la Universidad Nacional. Créanme que es un gusto para mí poder estar aquí, en la invitación. Y sin más preámbulos, estábamos comentando en relación con el tema que se propone desarrollar, con el objeto que ustedes se lleven un pedacito más de conocimiento de todo el que adquieren diario en sus aulas y que van a desarrollar a lo largo de su vida profesional, el inherente a la materia probatoria del sistema de justicia penal y acusatorio. Como lo refieren en mi semblanza, yo integro un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación en su integración antes de. Entonces, todavía conservamos esta dinámica de trabajo, somos órganos revisores en última instancia, tanto de las actuaciones del Foro como del amparo y la misión, lo que nos permite verificar, a la luz de los criterios que estableció la Corte, el raciocinio que se externa por los juzgados, por los tribunales de alzada en la valoración de la prueba en los distintos estados del procedimiento acusatorio penal. Así tenemos que, cuando nos corresponde verificar algún asunto de la naturaleza de una autovinculación o una orden de aprehensión, tenemos que tener especial cuidado en la exigencia de los datos de prueba con la que la autoridad jurisdiccional y instancia estima por acreditados o colmados los requisitos constitucionales y legales para aplicar alguno de este tipo de resoluciones. En particular, a partir también del criterio que ha definido la Corte, cuando el estándar es mínimo
Esto es, se requiere solo la referencia en cuanto a la condición de un hecho, el cual se puede demostrar, se aduce así, bajo cualquier elemento de convicción. En ese momento se llaman datos de prueba, que es la referencia que se hace a un acto de investigación recabado por el Ministerio Público y que lo peculiar es que el juzgador no lo verifica de manera directa. Solo basta con que el Ministerio Público así lo exponga. Muchas veces en la dinámica jurisdiccional a la que nos enfrentamos, nos topamos con la problemática vista desde los dos ámbitos, ya sea la víctima, ya sea el imputado. Si ustedes le preguntan a la víctima, muchas veces alega que si solo se requiere la existencia de elementos de convicción, datos de prueba mínimos, no teníamos por qué haber modificado la vinculación al proceso decretada. Por otro lado, acude el imputado, el sujeto vinculado al proceso, y lo que alega es que este estándar de prueba, si bien mínimo, tampoco tiene que ser mínimo a señalar que bastaría con la sola imputación de una persona. Es un tema que en la realidad no está completamente definido, sobre todo en el caso de los juzgadores, que al desahogar una diligencia de una audiencia inicial pueden pasar horas, incluso días, escuchando los argumentos de las partes, y al final se quedan como si, porque vieron las audiencias, un mundo de información y tienen que resolver de inmediato. Ese tipo de trabajo requiere una retentiva y una capacidad que uno tiene que aprender a respetar. La experiencia la va dando y, claro, los golpes judiciales la van confirmando. En este punto, entonces, yo les sostendría, tengan cuidado con el estándar probatorio que se requiere de manera inicial. Como órgano revisor, si bien es cierto, acudimos al criterio de la Corte que establece un mínimo de datos de prueba, esto es a la referencia de un acto de investigación, muchas veces esta información incluso queda reducida a la sola referencia que hace la autoridad que solicita la audiencia inicial y solicita la vinculación al proceso, que en algunos casos ha sucedido, resulta tan mínima que prescinde de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Por qué? Porque se asume a partir de que ya formuló la imputación y se asume de que ya está el hecho precisado que se está imputando, y cuando se hace referencia al dato de prueba, si bien el juzgador pudo haber advertido todo de momento al mismo día, cuando la audiencia es diferida y se da la duplicidad o la ampliación del plazo del término, como ustedes le llaman, cuando uno revisa la determinación que ellos dictan, pareciera que no cuentan con la información suficiente. Habría que regresarse a verificar que esta imputación contenga todos estos elementos, porque la mera referencia al dato de prueba existente, por decir, o señalar un ejemplo, la entrevista de la víctima, solo se limitan a decir la referencia a la entrevista de la víctima. Sí, la valoración es mínima, pero tampoco tan mínima que deja a las partes en un estado de inseguridad. Avanzando con el trámite en el sistema penal y en lo que nos corresponde resolver, llegamos a la etapa intermedia. Para no entrar en muchos menesteres, el tema probatorio de principio no podría ser sujeto a un escrutinio en la sede de amparo. Se ha considerado, y también a título personal, que no amerita un juicio de amparo, salvo que la prueba que se esté alegando, que se quiere incorporar para valoración, afecte derechos humanos de manera directa. Esto parecería no tener trascendencia. Sin embargo, una problemática que surge más de lo que uno pareciera es cuando en la etapa intermedia acuden a solicitar una salida o solicitan el sobreseimiento de la causa, pues estiman que ya los hechos que fueron probados están desvanecidos. ¿Qué sucede en esta dinámica? Si recordamos, vinculamos al proceso a la persona a partir de la mera referencia al dato de prueba, de un mero señalamiento de un acto de investigación, y con ello se determinó que existían elementos suficientes para vincularlo, tanto por el hecho como la probable participación. Surge que piden al juez de control en la etapa intermedia, cuando solicitan el sobreseimiento, que se valoren las pruebas que en ese momento se están aportando. ¿A qué nos enfrentamos en el juicio de amparo? Al planteamiento de que convergen dos posiciones opuestas en cuanto a la valoración probatoria. Si el dato de prueba es la mera referencia al acto de investigación, como en la audiencia en la que piden el sobreseimiento, se van a desahogar pruebas ante la presencia del juez. Como con una prueba que se reciba ante sede judicial, con todas las formalidades que ello requiere, el contradictorio sobre todo,
va a ser sometida al escrutinio frente a un dato de prueba que solo fue una referencia. Podríamos decir que estamos siendo incluso injustos, porque para llegar al extremo del sobreseimiento recibimos prueba materialmente y en la vinculación no. El planteamiento o la propuesta que se ha desarrollado en los tribunales colegiados es el hecho de que no es factible recibir pruebas en esa etapa cuando solicitar el sobreseimiento, y eso, para que quede sentado, que es lo contrario, implicaría desnaturalizar el procedimiento, pues someterías a escrutinio distinto, a valoración distinta, un mismo hecho o circunstancia. Si bien la referencia fue que la persona fue agredida, y aquí te exhiben a la persona agredida y se contradice o se desdice, por decirlo de alguna manera, parecería que su testimonio se viene abajo, y entonces todo lo que se desahogó en la etapa de investigación inicial se caería, y evidentemente no habría necesidad de llegar a la etapa de juicio. Sin embargo, de nada sirve que se hayan realizado actos de investigación si al solo presentar un elemento de prueba directo destruye todas las presunciones que se llevan a cabo, incluso a través de la prueba circunstancial que es aplicable en nuestro sistema. En la etapa de juicio nos enfrentamos a la dinámica de la prueba como tal, que es aquella que se desahoga en presencia del juez, aquella que debe de recabarse mediante actos legítimos, esto es, que no sean violatorios de derechos fundamentales en su obtención y mucho menos en su desahogo. Tienen que ser datos, tienen que ser medios, probanzas recabadas que son ofertadas en un estadio previo, que se fijan en el auto de apertura a prisionar y que son desahogadas en el orden establecido. En la mayoría de los casos, si no puede tratarse que cambie el orden de las pruebas en cómo se desahogan. Ahí la prueba es desahogada propiamente después y requiere de la astucia de las partes en litigio, de las partes que expongan la información y que sepan extraer el dato que se requiere acreditar. Esta valoración surge de la vivencia directa del juez. El juez de manera material está absorbiendo u observando el comportamiento del testigo, verificando que la persona experta que comparece a desahogar cuenta con los elementos, con los conocimientos necesarios para emitir su opinión en el sentido que sea, a favor o en contra. Incluso si surge el debate ante el contradictorio, al destacarse contradicciones de elementos de prueba que fueron desahogados en un momento previo, pues bajo la técnica correcta, desde luego, someterse a la discusión en ese momento y generar el planteamiento de que se está contradiciendo. Aquí la valoración de la prueba como prueba en sí parte de las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica, y uno se pregunta, ¿y la lógica de quién? Porque, he de decirles, no es lo mismo valorar cómo se valora una prueba en la Ciudad de México a cómo se valora en provincia. Uno se lleva a sorpresas. Pareciera decir en otro foro que existen distintas leyes en todos los estados. Antiguamente así era, ahora no, ahora todos resolvemos conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso se hizo un código único, para que las reglas fueran las mismas y no sometiéramos a un escrutinio, a una valoración distinta el testimonio de un menor o de una mujer agredida o de un hombre agredido de manera distinta aquí o en el norte de la República, porque en la realidad sí surge. Además también entra la base del raciocinio del juez, la experiencia que ha tenido del cargo y todo ese conocimiento que lleva por ese largo camino que le costó llegar a ser juez hasta el día de hoy, para efecto de desarrollar la valoración probatoria. Esta, al momento de ser sometida a la apelación, parte del principio que el recurso de apelación únicamente debe atender, pues estima, basta con que se atiendan los agravios y por ende en la apariencia no se requeriría que se verificara el juicio de valor que se efectúa, lo cual traería como consecuencia que al dictado de la sentencia definitiva de la apelación y llevada a lo directo, nosotros tampoco nos impusiéramos de esta valoración. Ello es incorrecto. La realidad implica que nosotros, como última instancia, tenemos la obligación y la facultad, desde luego, de verificar que el juicio de valor que realiza la autoridad sea correcto, que no parte de prueba ilícita obtenida y que no se haya incorporado de manera incorrecta o con una técnica incorrecta que haya dejado sin defensas a las partes. En este punto surge una dinámica que muchas veces es cuestionada en los tribunales, y refería yo a los tribunales de instancia,
porque lo que hacemos en los colegiados es declarar la ilicitud de una prueba que fue obtenida de manera ilícita porque se considera, a la luz de las interpretaciones que se han desarrollado por la Corte, que su obtención no respetó las formalidades, que no estuvo bien asistido, que si bien estuvo el defensor no lo supo defender y no supo llevar a cabo una técnica correcta. O actualmente la famosa propuesta de jurisprudencia que establece la nulidad del juicio por no respetar los plazos de los 10 días para llevar a cabo. Uno pensaría que qué necesidad hay de eso, pero bueno, es obligatorio por lo menos para esta zona jurisdiccional. ¿Cuál es el objetivo o qué se evitaba, qué se procuraba evitar con ese tipo de criterios? Porque hace años, cuando llegué a la Ciudad de México, que todavía no operaba ese criterio, surgió la dinámica de advertir que los juicios se prolongaban de manera innecesaria. Para recibir los testigos, los testimonios o las probanzas, se señalaban jornadas interminables. Un juez, y que conste que son los federales, fijaban 3 testigos para hoy, 3 para mañana, 5 para otro día, la declaración, la incorporación de los videos, la incorporación de la documental, y se atravesaban sus vacaciones, se atravesaban periodos de licencia, se atravesaba la pandemia, el terremoto, y eran juicios que duraban meses, todo porque la carga procesal se establecía con una facilidad de desahogo que no le implicaba al juez dedicarse todo un día a un juicio. Sí, es cierto, todos nos cansamos de estar sentados escuchando declaraciones, y más si no son correctamente incorporadas y los dejan hablar de manera indiscriminada. Sin embargo, al llegar a ese tipo de conductas procesales, se advirtió la necesidad de reprimirlas, de restringirlas, lo que generó ahora un desfase porque estamos metiéndonos a puros días calendarios. Y el argumento medular de esta problemática se sostiene en la necesidad de que el juez imponga de manera directa de la prueba y que no se le olvide el momento de fallar. Parecería absurdo, pero también se ha discutido mucho qué capacidad tenemos como seres humanos para retener la información. Ustedes que están jóvenes tienen una capacidad mayor por naturaleza. Cuando uno va creciendo, va perdiendo esa retentiva de manera natural, y si le ayudamos desvelándonos y haciendo otras cosas, es peor. El argumento de la tesis del Pleno Regional se sustenta en que la autoridad jurisdiccional no va a ser capaz de retener la información necesaria para emitir la sentencia, y que muchas veces incluso las partes, el defensor no podrá sostener un planteamiento de defensa fundado en la información que se desahogó en una prueba que se incorporó, por decirlo de alguna manera, hace 3 meses. Porque además tú llegas a la audiencia en la que se concluye el debate y expones tus conclusiones, y no es que pidas que te den una lectura o ver los videos de manera anticipada, no te van a entregar copias hasta que no concluya el dictado del fallo. Ello trajo como consecuencia que se establezca la reposición de todo juicio porque trasciende la valoración de las pruebas, porque se estima inadecuada. Los tribunales colegiados tienen la potestad de verificar la racionalidad del dato de prueba. Parecería que nos sustituiríamos una autoridad, y ahí existen un par de argumentos que señalan, y además en algún otro lugar nos enseñaban de esa manera, que hay que privilegiar la opinión que tiene el juez cuando recibe la prueba. Él la recibe directamente, nosotros vemos un video, no la vivimos igual. Claro, eso no impide que podamos razonarla y apreciar ciertas condiciones que nos lleven a un convencimiento. La realidad es que sí hay que privilegiar el juicio de valor que se realiza en la primera instancia en la que se recibe la información en juicio de manera directa. Los tribunales tenemos la facultad de verificar ese raciocinio bajo qué planteamiento, bajo los planteamientos que no sea algo ilógico o algo incoherente. Si el testigo no aportó la información que dice se aportó, bueno, sería un planteamiento de una valoración desacertada. Y creo que ya me acabo de mi tiempo. Todavía, ok. ¿Qué más? Y ya me corté, yo solito me hice la maldad de pararme el argumento. El tema de valoración de la prueba es muy interesante, insisto, la autoridad que mejor puede dar ejemplo de ellos son los jueces que la viven directamente. En el amparo, pocas veces tenemos necesidad de someter a ese escrutinio directo la valoración de esta temática. ¿Por qué?
porque dependemos mucho del cuestionamiento de la actitud que se tome procesalmente y que el juez le requiera o no a las partes procesales actuar de manera acertada. Por citar un ejemplo, hay testigos que cuentan todo con lujo de detalle, hay testigos que no, que se plantean, sobre todo los que son profesionistas y sobre todo los que son abogados, que se asumen que se saben la ley y están esperando que el MP los cuestione o que la defensa los cuestione de manera correcta para decir la verdad que ellos tienen. Esto es desafortunado porque lo único que provoca es que no se incorpore la información necesaria y suficiente o lo que se requiere al debate para que el juez la conozca. Muchas veces nos llegan, nos alegan que sí se dijo algo, en realidad no fue planteado de manera correcta, quedó velado, o porque como ellos ya saben el hecho, asumen que se dijo, y la realidad no es así. El juez entra a la audiencia sin conocer lo que van a decir los testigos. No es como el sistema tradicional, que ya teníamos 1000 declaraciones recibidas, y lo único que hicimos era verificar que no se contradijera formalmente en el documento. Actualmente ya no es así. Sería todo. Gracias. Agradecemos muchísimo la intervención del magistrado porque sin duda para ustedes es fundamental escuchar la experiencia de quien vive diariamente este tipo de situaciones y sin duda les servirá de muchísima ayuda. Para continuar con esta conferencia, con este foro, vamos a ceder la palabra a la maestra Jennifer Oyamata, que pidió que la presentáramos solamente como profesora de la Facultad de Derecho, que me parece que es suficiente porque además sabemos todos que es una profesora muy querida. Entonces le damos un fuerte aplauso. No es que traiga porra, Sí, ¿verdad? Yo muy agradecida con... Sí, estoy en casa hace 20, me acuerdo que hace 28 años que estoy en casa. Estoy muy contenta, muy feliz de que me hayas invitado, querido Marco, de poder compartir esta mesa con el magistrado Jorge, con su señoría. Es muy importante para todos los alumnos que están aquí que pongan atención, y digo que pongan atención, yo como litigante, cada vez que voy a ir a una audiencia me voy a quemar y me voy a dar un tiro, pero cada vez que voy a ir a una audiencia, ¿qué juez me va a tocar? ¿Cómo es su criterio? ¿Qué ha resuelto? ¿Por qué? Porque efectivamente, dependiendo del criterio, pareciera, y ahí concuerdo con el magistrado, que tenemos diversos códigos nacionales de procesal penal, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber el criterio del juzgador. ¿Cómo le gusta que hagas los ejercicios? Porque también eso hay jueces que son sumamente prácticos y no quieren que estés objetando por objetar, y eso es algo muy bueno. Porque efectivamente, muchachos, en la audiencia, nosotros que somos litigantes, todas estas herramientas van a terminar influyendo en el conocimiento del juzgador o en su apreciación en el sentido de cada prueba. Dijo unas palabras muy importantes el magistrado y mi cabeza retumbó el hecho de que si de verdad se dijo lo que valoró el juez, ¿qué dijo ese testigo? ¿Qué dijo que salió en la audiencia? ¿Ya vieron? Porque efectivamente podemos estar escuchando en este momento, poniéndole atención a todos y cada uno de ustedes, pero a lo mejor cuando ya vas a dictar tu fallo, pues tienes que regresar y rebobinar tu cerebro, si lo dijo, cómo lo dijo, y sobre todo la valoración en juicio. Creo que es muy compleja en atención a lo que realmente sale en juicio, porque en juicio salen incluso cosas totalmente distintas a las que las partes tienen en la carpeta. Entonces, ellos tienen un trabajo sumamente difícil, sobre todo el juez, porque el juez está en ese momento escuchando a lo mejor cosas que no estaban dentro de la ley, sí que no sabían si estaban o no estaban, y las partes tienen que acreditarlas, ¿verdad? A mí me gusta ver el proceso penal acusatorio en su conjunto, y se los he dicho a mis alumnos que andan por aquí. Por cierto, falta el Sebastián y el Sergio, me recuerdan. Les he dicho que lo veamos como un rompecabezas, ¿verdad?
¿Por qué un rompecabezas? Porque las pruebas tienen que ir haciendo esto. Se tienen que ir uniendo, se tienen que concatenar unas con otras. Y es muy fácil concatenarse unas con otras. A ver, todos estamos el día de hoy. ¿Qué día es hoy? 14 de marzo. ¿Dónde estamos? En la Facultad de Derecho, en el Auditorio Ignacio Burgoa. ¿Y cómo lo pruebo? Ah, ahí hay una grabación. ¿Cuántos testigos estamos aquí? Casi 50, 60, como 100 personas ya, ¿verdad, Mami? Sí. Ya 100 personas. Entonces, tenemos 100 testigos. Y cada testigo a lo mejor va a apreciar de manera distinta esta mesa que pareciera uniforme, ¿verdad? Pero cada uno va a contextualizar y va a contar las cosas en atención a lo que percibieron sus sentidos. Pero aún así, esas 100 personas van a coincidir. ¿En qué? Hoy es 14, estamos en la Facultad de Derecho, en el Ignacio Burgoa, en el Auditorio Ignacio Burgoa. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? El doctor Jorge, acompañado con su pregunta. Exacto, exactamente. Somos 8 personas, son 8 personas que están viendo al frente. Y de manera natural se va a concatenar esa prueba, ¿verdad? Y entonces eso va a generar en el juzgado una apreciación y un conocimiento cierto, y por lo tanto un convencimiento, un convencimiento de que esa prueba es cierta, que no me vengan aquí a contar vaqueros, ¿verdad? Cuentos vaqueros. Y entonces vamos a poder demostrar, a lo mejor ayer en una sentencia condenatoria que obtuve después de 3 años en un asunto de perspectiva de género muy complejo, el juez decía, me ha generado convicción los datos de prueba que presentaron, y empezó a analizarlo de esta manera. Voy a analizar la parte de la defensa, lo que no hizo la defensa, en atención a lo que hizo el Ministerio Público, y concateno en qué sí y en qué no cada una de las pruebas. Eso es valoración. Y entonces, yo no soy tan experta como los jueces y los magistrados que nos acompañan, que aparte, muchachos, esto es maravilloso en esta facultad porque ellos vienen con todo el cariño para aportarnos un mucho, porque lo que dijo el magistrado fue muchísima información de una forma argumentativa muy buena, ¿verdad? Coherente, lógica, concatenada y ordenada, porque empezó investigación, intermedia y juicio. Los que supieron escuchar debieron de haber aprendido mucho. Entonces, ¿en qué me quedé? Entonces la prueba es concatenada, ¿verdad? Bueno, ellos nos van a poder ayudar más porque yo les voy a lanzar una pregunta. Tenemos una problemática en los tribunales de distrito y en los circuitos. Hay unos que dicen que la prueba circunstancial en el sistema acusatorio, y creo que ya había una superación en ese sentido, dicen que las pruebas circunstanciales en el sistema acusatorio no operan. Y en otros dicen que sí. Y luego ya hubo una superación que dice que sí opera la prueba circunstancial, ¿verdad? ¿Qué es la prueba circunstancial? ¿Alguno de ustedes sabe aquí qué es la prueba circunstancial? Más o menos como que entenderíamos qué es la prueba circunstancial. Circunstancial, ¿no? Por ahí atrás. Peña, ¿vas a hablar? Ah, Peña. Bueno, a ver, ¿quién sabe de la prueba circunstancial? ¿Nadie? ¿Alguno de mis pendientes? ¿Podemos intentar qué es la prueba circunstancial? ¿Ya es todo? Venga. Tengo entendido que es una prueba que como tal no busca probar un hecho, sino que lo que busca es con un conjunto de más pruebas buscar un solo punto. Eso no se parece. No sé si estoy bien. Sí, yo creo que sí estás bien. Ah, muy bien, por favor. Se podría decir que es la complementación de una prueba sustancial, como, no sé, pues sí, justo la complementación de algo que tenga más validez y que sea como más probatorio al momento de concatenar. Muy bien, muy bien. Felicidades. ¿Qué otra idea? ¿No? Ah, perdóname, hermosa. Es la que, pues justamente como usted nos estaba comentando ahorita, que nos va a acreditar el lugar en donde estamos, nos va a acreditar justamente la hora que como
Aquí habemos 100 circunstancias. 1, 2, 3, 4, todos podemos hacer una prueba circunstancial, pero si nos tomamos de la mano, así, si nos tomamos de la mano, vamos a hacer un todo. Eso habla la prueba circunstancial. Podemos tener muchos indicios, podemos tener diversas pruebas, a lo mejor podríamos decir están aisladas, pero no. Cuando se desahogan, el juez las va a valorar en su conjunto y va a generar esa fuerza. ¿Me explico? Esa circunstancia que acredite. ¿No? ¿Puedo complementar? Adelante, por favor. Esa es la idea, por eso lancé la pregunta. Sí, para que no digan que nos sacaron ustedes. Que al momento que emito un fallo, que es lo primero que tomo en cuenta, ¿cuáles son las coincidencias de todos? Siempre hay coincidencias entre la defensa, hay coincidencias entre el Ministerio Público y coincidencias del asesor jurídico. A mis alumnos siempre les digo que uno de los principios esenciales es el principio de contradicción. Nosotros vamos a resolver conforme a lo que dicen las partes y lo que se desarrolla en el juicio. Entonces, primero que partimos de lo que nadie contradijo. Nadie contradijo que sí hay una persona que lamentablemente falleció, nadie contradijo que sí hubo una persona que falleció con motivo del disparo de proyectiles de arma de fuego, nadie contradijo que falleció a las 10 de la mañana, nadie contradijo, y así lo vamos integrando. Ya que tenemos esa parte en donde no hay contradicciones, eso lo podemos tener por cierto. Y partiendo de lo cierto, vamos a encontrar lo que buscamos que desconocemos. Esa es la prueba circunstancial. Partir de lo que conocemos para extraer lo que buscamos descubrir. También les digo a mis alumnos, ¿cuál es el objeto principal del proceso? El esclarecimiento de los hechos. No es la verdad, no es la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a esclarecer los hechos? Justo con esa prueba circunstancial. ¿Y cómo se configura esa prueba circunstancial? De lo conocido vamos a extraer lo desconocido porque vamos a utilizar argumentación y lógica. El derecho debe ser lógico. Al momento que cualquier juez, cualquier magistrado resuelva, si no hay congruencia, es que el resultado no es correcto. Pudo haber tenido una buena metodología, pero el resultado no fue correcto. Esa es la prueba circunstancial. A ocupar las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica, el conocimiento científico, partiendo de lo que las partes dan por hecho, y así extraemos la prueba circunstancial que va a generar la convicción. Gracias, ministra. Gracias. Me toca. Sí, bueno, pues hay que ir abonando en este tema de la prueba circunstancial, que me dejó mucho ver porque era efectivamente del anterior sistema inquisitorio y que era también muy criticado. A ver, yo podría decir, para no reiterar lo ya dicho, que existen pruebas catalogadas y pruebas no catalogadas. De esta manera tenemos como las catalogadas, la testimonial, la pericial, la documental, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay pruebas que no están catalogadas. Es así como nace la prueba circunstancial. Como no es una prueba directa, entonces se construye esta prueba circunstancial a partir de indicios. Tema importante, que siempre en materia penal se dice, se tiene que tener debidamente acreditado con prueba directa. Bueno, como no se lograba llegar a ese punto de acreditamiento, y que ahorita estamos hablando justo del tema del estándar probatorio, no se lograba llegar al estándar probatorio de pleno acreditamiento, pero teníamos la certeza de que se había llevado a cabo el evento. Entonces es así como nace la construcción de la prueba circunstancial, de la lógica, la sana crítica y la experiencia para poder integrar todos esos indicios y con esos indicios construir una nueva prueba. ¿Cuál es esa nueva prueba? La prueba circunstancial, ¿no? Mil gracias. Esa era la idea, que todos participáramos en esta definición de la prueba circunstancial y que nos pudiéramos dar cuenta cómo tenemos diferentes explicaciones pero llegamos a un mismo punto, ¿verdad? Y eso pasa en los estados. Entonces, ¿qué deben de hacer ustedes? Estudiar esas figuras y explicarlas y buscar cómo es el criterio del juzgador, cómo voy a desahogar mis pruebas y cómo es muy importante, aparte de conocer las herramientas de litigio, saber cómo le gusta a ese juzgador que hagas las herramientas de litigio para que tu juicio puedas convencer. Es decir, no vas a convencer una mentira, sino puedes desahogar las pruebas de tal forma que saques toda la información necesaria para que les crees a ellos, les vas a crear a ellos una convicción.
Y eso, la convicción, es la valoración de la prueba. Y como lo dijo muy bien el magistrado, la valoración en orden de aprehensión es así de chiquita, con una referencia ya a orden de aprehensión, todos lo podemos aprender ahorita. Ajá, así chiquita, una referencia. Y verdad, bueno, dice, no tanto, más o menos, pero es una referencia, él lo hizo, llegamos hasta ahí. Subimos de manera didáctica, vinculación, un poquito más, así como un poquito más, porque todavía seguimos en investigación, ¿verdad? Y es un dato de prueba, y decía el magistrado, con que el Ministerio Público lo exponga, porque aún vamos a seguir en la investigación, para él están bien esos datos de prueba, yo valoro si son correctos, bla, bla, órale, vinculación, así, ¿verdad? Intermedia, en intermedia no hay valoración, ¿o sí? No hay, y en juicio. Pero no porque esta etapa sea la más importante, ¿eh? La etapa más importante, todos los que me conocen aquí, ¿cuál es? No, te voy a reprobar. ¿Cuál es la etapa más importante en el proceso? Peña. No, reprobado. La de investigación. ¿Por qué? Porque ahí es donde hacemos esto de las pruebas, lo llevamos ante el Ministerio Público y entonces vamos llevando y apuntando. El Ministerio Público tiene que hacer todas las actuaciones, tú les debes de pedir actuaciones, debes de ir al juez de control cuando es actuación con control judicial. Ahí es el momento de investigar, no en el juicio. En el juicio ya nada más les vas a contar a ellos todo el chisme, pero donde debes de allegarte de todas las pruebas, ¿en dónde es? Investigación. La etapa más importante es investigación para llegar a un juicio firme, que lleves cosas para convencer, porque déjenme decirles que gané la sentencia de ayer porque no me pusieron a declarar a los imputados y con eso querían ganar el juicio, declarando a los imputados. Y luego, de verdad que había una cosita así que me podían haber ganado, que era que no se acreditaba haber tenido una relación, solo presentamos fotos y la víctima dijo, sí, fue mi novio y todo, pero aún así podrían haberle, yo les hubiera dicho, yo nunca la conocí. Y podrían haberme ganado en ese sentido, porque no eran ni tan casados, ¿no? Ojo. Y fue el imputado y dijo, ¿qué creen que dijo el imputado? Sí, tuvimos una relación. ¿Me explicó? El proceso debe de verse así, como un juego de ajedrez. Pero en la etapa más importante es esa donde dice, me allego de datos del proceso. ¿Usted qué me Bueno, lo primero era de platicarles que sí existe criterio definido de la Corte que establece la procedencia de la valoración a través de la prueba circunstancial. ¿Por qué? Porque la prueba circunstancial se sustenta en la valoración libre y lógica, que es la base del sistema penal acusatorio. Ahora, haciendo eco del comentario de la maestra en el tema probatorio y que logró la sentencia porque solo declararon los imputados, hay un caso que tuvimos en conocimiento, una persona lesionada por motivo de tránsito de vehículo, en el hecho lesionan a la persona porque el coche se atraviesa, choca, bueno. En lo que sucede, además falleció la persona, lamentablemente, pero el tripulante se lo lleva a la patrulla. Llega la familia de la víctima y toda la tragedia que acompaña, y ya levantan el cuerpo e inicia la investigación. ¿Qué investigación llevamos? Bueno, la policía que llegó a acompañar al Ministerio Público para levantar el cuerpo, el Ministerio Público que levantó el cuerpo, la fe de lesiones, el dictamen de necropsia, la familia que lo reconoció, las cámaras que ven que el vehículo pasó y lo atropelló, y desde luego, como ya tenían a la persona asegurada, la sentaron el día del juicio. Y claro, iba con su color característico. Jamás se incorporó una prueba que refiriera que él era el conductor del vehículo. Se asumió, claro que se asumió, porque la persona ya había pasado por la vinculación, la intermedia, etapa oral, en la audiencia de intermedia, el auto de apertura, juicio. Jamás se incorporó, porque además el policía que se lo llevó no estimaron pertinente incorporarlo como dato de prueba, porque nada más había intervenido en manejar la patrulla. El cadáver muerto del coche y no había una imputación directa. Tampoco se sustenta en la prueba circunstancial. Circunstancialmente podríamos afirmar que si él no dijo que no fue, pues él fue.
tampoco lo interrogaron, lo hubieran interrogado para situarlo en el lugar de los hechos, con eso hubiera bastado. No se aportó ese medio de convicción y ni con todas las circunstancias del mundo teníamos una referencia que llevara a concluir con la certeza requerida que la persona estaba en ese lugar y ese día. No obstante que sabíamos que estuvo ya vinculado, que ya le habían hecho todo este trabajo de investigación, no se desahogó. Tampoco es que la prueba circunstancial solucione todos los problemas reales. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Les damos un aplauso. Agradecemos mucho esta intervención dialógica que nos hizo la maestra Jennifer Oyamata y además una clase magistral de realismo jurídico que quienes fueron mis alumnas de filosofía saben que me encanta, entonces eso es realismo jurídico precisamente. Si me permiten, me presento. Y se presenta ahorita. Sí, la idea es de que tenemos dinámica, están ustedes para nosotros compartir nuestra experiencia y usted, la verdad, quiénes somos, por qué estamos aquí, realmente pasa a segundo plano. Tengo el agrado de ser maestro de la facultad, soy juez y con eso les puedo intentar transmitir mi experiencia. Este es tema súper fundamental, el estándar probatorio es la razón esencial del proceso. El estándar probatorio, ¿cómo lo vamos a analizar? Justo pienso igual que la maestra. Nosotros, como juzgadores, vemos el delito como una especie de imagen. Y esa imagen nos las va a dar los datos de prueba o los medios de prueba. Y justamente esa imagen se va a construir como una especie de rompecabezas. Ese rompecabezas que se va a ir generando. El estándar probatorio, y me gusta la tecnología y con esto se lo voy a intentar explicar. El estándar probatorio, ¿qué implicaría? El estándar probatorio, en esencia, normalmente podríamos manejar los dos tipos. La razón suficiente y el estándar probatorio de más allá de toda duda razonable o plena convicción. Lo podemos dividir en esos dos estándares probatorios en materia penal y en la mayoría de las materias. Hagan de cuenta que el estándar probatorio de razón suficiente es como si ustedes tuvieran su rompecabezas con una imagen en pixeleada. Se van dando cuenta de qué se trata la imagen, no es de alta calidad, no es 4K, pero se dan cuenta más o menos cómo va la imagen. Es el estándar probatorio de razón suficiente. Más allá de toda duda razonable o plena convicción, imagínense que su rompecabezas lo tienen impreso en 4K. O incluso hasta 8K. Debe ser nítido, debe de ser claro. Si hay alguna parte que no se alcanza a ver de la totalidad de la imagen y no se percibe la imagen en su totalidad, no hay plena convicción, porque aquí aplicamos cuál es uno de los principios esenciales en materia penal. En caso de duda, se absuelve. Por eso es necesario que esa imagen, ese rompecabezas, sea de alta definición, 4K, 8K, que no quede lugar a dudas de qué imagen se le está queriendo hacer ver al juzgador y que el juzgador lo está percibiendo. Ya que partimos de esa visión de cuáles son los estándares probatorios, que son suficientes y más allá de toda duda razonable, la vamos a ir aplicando dependiendo de cada estadio procesal en que nos encontremos. Por eso la maestra les señalaba, una orden de comparecencia, una orden de aprehensión es pequeña, está en la imagen que se le haga. Debe de ser medianamente claro qué es lo que se busca ver en esa imagen. El siguiente estadio, que podría ser un auto de vinculación a proceso, ya debería de ser un poco más claro. Y esto es importante que también ustedes lo conciban. Actualmente está vigente quizás por un buen tiempo la prisión preventiva oficiosa, porque así lo estableció el legislador. Si hay disposiciones en contrario, si está la Constitución está la Constitución que señala que ninguna autoridad podría interpretarlo de otra manera que no pudiera ser la prisión preventiva oficiosa. ¿Esto qué implica? Con independencia de que el juzgador lo comparta o no lo comparta, siempre va a haber revisores que lo pueden compartir o no compartir la prisión preventiva. Entonces, esto es un tip que se los paso a ustedes. En los casos en los cuales implica prisión preventiva oficiosa,
La imagen que se debe de ver debe de ser un poco más nítida que lo normal. ¿Por qué? Porque implicará que la persona esté privada de su libertad y no con cualquier situación va a estar la persona privada de su libertad. A eso se le llama escrutinio. El escrutinio debe de ser mayor. El escrutinio es el análisis que se hace de ese dato de prueba o de ese medio de prueba o de esa prueba. Así se le llama el escrutinio a la valoración de la prueba. De tal suerte que dependiendo de cada momento en el que nos encontremos, va a ser las exigencias y también va a ser las exigencias respecto de la trascendencia de la resolución que vaya a adoptar el juzgador o el magistrado. Siempre como operadores jurídicos que tenemos que tomar esa decisión trascendental, que no es nada sencilla, debemos de tomar esa introspección en cuanto a las consecuencias de esa determinación. No es una situación de que alguien se toque el corazón o que sea una cuestión de prejuicio, sino saber la trascendencia y es en función de esa trascendencia el escrutinio o la exigencia. He oído a varios litigantes, incluso en el argot de algunos jueces, sí señalan que una auto de vinculación a proceso, así como una orden de aprehensión y un vaso de agua, no se les niega a nadie. Eso es lo que dicen. Pero no es del todo cierto. Ya tener así, lamentablemente es correcto lo que dice la maestra, en el sentido de que tal pareciera que cada juzgador, con cada magistrado, estamos hablando de distintos códigos nacionales. Sin embargo, hay algo que sí permea y eso sí sucede. La certeza jurídica que tenemos todos nosotros actualmente es de que un asunto sea que va a ser revisado. Normalmente los revisores sí tienen ese criterio unificado y lo que es verde aquí es verde también para el magistrado local y es verde también para el magistrado de circuito, porque es lo que genera la seguridad o certeza jurídica. No es una situación del sistema procesal acusatorio, no es una cuestión de sentimientos, no es una cuestión de ver a la persona que llega y saber que se ve muy fea la persona y que igual está da temor, ¿no? Sí me ha pasado, pero realmente a nosotros nos dan capacitaciones y también he recibido capacitaciones para evitar sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son evitar prejuzgar a la persona por su apariencia. Nosotros no nos guiamos por la apariencia, nos guiamos por la información que se está proporcionando. Y he llegado a tal punto que hay personas que sí se ven tatuadas de la cara, que se ven muy mal, muy encaradas, pero se sueltan a llorar en la audiencia. Al momento que ya se está emitiendo la resolución, lloran, o ya al momento en que declaran, se destrozan. Y hay otras personas que se ven muy bien, van bien vestidas, van todo, y resultan unas personas demasiado aguerridas, y no necesariamente por ser de una u otra forma, si lo cometieron o no lo cometieron. Entonces, para los estándares probatorios, también nos tenemos que apartar de los sesgos cognitivos como juzgadores. Como estrategia que señala la maestra de saber qué juez va a tocar y es en función de eso cómo te va a ir, pues ojalá no lleguemos a ese punto tan grave, porque sí no generaría certeza jurídica. Pero justo lo que va a generar la certeza jurídica son las resoluciones de los magistrados, que son menos, y los que van a estar verificando esa situación. De mi parte, yo les comparto esa situación. Yo estoy convencido que lo importante es saber, lo importante en la resolución del juzgador no es lo bonito que lo dice, los argumentos que utiliza, sino también ver la eficacia de lo que está resolviendo. Esta es una noción que está muy desarrollada en España, en donde no importa lo bonito de la resolución si es letra muerta, si no se va a cumplir o si no va a cumplir con un objetivo. Lo importante es buscar esa solución y que esa solución se ejecute y cumpla con esa finalidad. Regresándonos al tema concreto de los estándares probatorios, y ya para aterrizarlo, el estándar probatorio va a servir y forma parte de lo que llamamos teoría general de la prueba. La teoría general de la prueba se ocupa de todas las materias: civil, mercantil, familiar, agraria. La teoría general de la prueba implica, en primer momento, el ofrecimiento de la prueba. Segundo elemento, la admisión de la prueba.
Tercer momento, el perfeccionamiento de la prueba. Y cuarto momento, la validación de la prueba. Es justamente en este momento de validación de prueba en donde se ubican los estándares probatorios. Los estándares probatorios son esa figura, esas reglas que van a tomar en cuenta el juzgador para exigirle a las partes demostrar sí o no una determinada cosa. Y los estándares probatorios, que repito, podemos clasificarlos en dos: razón suficiente y más allá de toda duda razonable. Más allá de toda duda razonable, esencialmente se van a requerir en la sentencia definitiva o en la conclusión. También, más allá de toda duda razonable, se va a requerir en todas las resoluciones de sobreseimiento, porque no debe de haber lugar a dudas que es una causal de sobreseimiento. ¿Y qué es un sobreseimiento? Alguna situación que implica que el asunto termina. El día de hoy tuve un asunto en el cual se le estaba siguiendo el proceso a una persona. Desde hace 2 meses había llegado el abogado a decir que esa persona estaba procesada contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, estaba en libertad en el proceso, que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas afuera de una tienda, llegó una motocicleta con 2 personas y ejecutaron a esa persona procesada. Desde hace 2 meses no se sabía si realmente era cierta la información que estaba dando la defensa. La defensa evidentemente ya no fue, pues ya no había quien le pagara, evidentemente. Entonces no se pudo decretar el sobreseimiento por muerte de la persona hasta que no hubiera duda de que realmente falleció. ¿Y cómo se demostró esa situación? Justo con un acta de defunción o con la consulta del CUR, en donde aparece ya dado de baja por fallecimiento. Entonces, en el sobreseimiento que implica la terminación del proceso anticipadamente antes de una sentencia, debe de haber plena convicción. Son esos 2 momentos esenciales en donde no debe de haber lugar a dudas. Y también en otro lugar donde esto sí ya es una situación que comparto con ustedes y es sugerencia de estrategia procesal, es en la cuestión de medidas cautelares para su revisión. No deben de, si ustedes son los defensores, deben de aportar la información suficiente al juzgador, sin lugar a dudas, que las condiciones que motivaron la imposición de la medida cautelar se modificaron para que pueda haber lugar a la modificación de la medida cautelar, porque justo aquí aparece, justo relacionado con los estándares probatorios, la carga probatoria. Este también es otro tema que va junto con la teoría general de la prueba. Y la carga probatoria, ¿qué implica? ¿Quién está obligado a demostrar una u otra circunstancia? Por regla general, en cuestiones de culpabilidad, el Ministerio Público está obligado a demostrar la culpabilidad. Quien tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público. Sin embargo, hay una figura que se está desarrollando mucho en materia administrativa, que sí está permeando porque justamente forma parte de esa libre lógica en la valoración de la información, que es la dinámica de la carga probatoria. Dinámica de la carga probatoria. Y por ejemplo, si su cliente ya está en prisión preventiva justificada, ya el Ministerio Público tuvo la carga probatoria de demostrar la necesidad de cautela para esa prisión preventiva justificada. La dinámica de esa carga probatoria, ¿a quién ubicaría la obligación de demostrar que esas condiciones ya no existen? Pues a la defensa. Entonces, sí, en audiencia hay muchos abogados que sustentan, es que es el Ministerio Público quien tiene que demostrarlo. Sí, sí lo tiene que demostrar. Pero realmente, si ustedes quieren tener una participación activa como defensores, tienen que aportar la información suficiente bajo ese estándar de prueba para convencer al juzgador de que se cambiaron esas condiciones. Y así sucede en cada una de las etapas. Entonces van de la mano el estándar probatorio con la carga de la prueba. Sí, la obligación es el Ministerio Público. Pero es una realidad lo que está señalando a la maestra, de que hay ocasiones que hay jueces que el verde no lo ven tan verde, sino lo ven un verde oliva, otros lo ven verde, pero lo ven un verde fosforescente, pero es verde, ¿no? Pero entonces ustedes como abogados postulantes, ya sea como defensores, como asesores jurídicos o como ministerios públicos, tendrán la obligación
si es un juzgador que lo ve medio verde fosforescente, hacerle notoriamente ver que no es fosforescente, que es un verde bandera y que por eso procede su petición. Pues de tal suerte que sí hay muchas estrategias que señalan, y es en su mayoría que la estrategia será pasiva. ¿En qué sentido pasiva? De que van a esperar que el Ministerio Público se equivoque, pero realmente la mejor estrategia sí es la pasiva, que el Ministerio Público se equivoque, pero también ustedes tendrán que tener una actividad real para generar duda, porque si generan duda para una sentencia, ¿qué sucede? La absolución del estándar probatorio es más allá de toda voluntad razonable. Entonces, recapitulando, el estándar probatorio es la materia de todo lo que ustedes van a hacer en cualquier área que ustedes se dediquen. Civil, mercantil, familiar, penal. Todas van a tener su estándar probatorio, todas van a tener sus reglas. Ustedes imagínense, como dice la maestra, una imagen que es un rompecabezas y ustedes hagan ver para cada estadio al juzgador la figura, la imagen que ustedes quieren que pues vea. Y es con esa manera que ustedes van a lograr su cometido, que es convencer al juzgador. Les agradezco mucho y Agradecemos mucho la ponencia del juez Miguel Sarabia y cedemos la palabra al maestro Marco Madrigal, también profesor de nuestra facultad. Un abrazo. Un aplauso. Bueno, pues eso es lo bonito y lo interesante de estas participaciones, donde hay diversos criterios, todos ellos sumamente importantes, llenos de experiencia y de conocimiento. Lo malo de ser el último es que ya prácticamente han abordado el tema en su totalidad, de tal manera que me tendré que saltar un poquito más allá. ¿Cuál es mi idea del nacimiento del estándar probatorio en el derecho procesal penal? Me parece que la idea que tuvo el legislador fue la distribución del riesgo de error. Explico. Anteriormente, el Ministerio Público prácticamente llevaba toda la tarea, y lo vimos en la película del presunto culpable, llevaba toda la tarea de investigación a la luz de la fe pública. Consecuentemente, prácticamente todo el hecho estaba acreditado desde la primera fase, la averiguación previa. Y poco tenía que hacer el juez, porque prácticamente le llegaba ya en ese momento el expediente causa penal, hoy carpeta judicial, prácticamente le llegaba ya para que dictara sentencia. Prácticamente, la mayoría de los casos eran sentenciados porque ya llegaban con una carga probatoria muy fuerte. La participación del Ministerio Público a partir de la fe pública que tenía. De tal manera que si se equivocaba el Ministerio Público o cometía algún error o cometía algún vicio del que fuera, entonces ese error se quedaba ahí, pero se iba hasta la sentencia. ¿Qué era lo que se generaba con ello? Bueno, muy sencillo. Sentenciar a muchos inocentes y dejar libres a muchos culpables. Entonces, con el estándar probatorio me parece que el legislador lo que busca es ir regulando, distribuyendo ese riesgo de cometer un error. El estándar probatorio me parece que es esa regulación o graduación del nivel de acreditamiento. Ojo con esto. En el anterior sistema tenemos que desde la averiguación previa se tenía que acreditar. Hoy en día se tiene la famosísima palabra establecer con datos de prueba. Ya dijeron mis antecesores lo que es el dato de prueba, de tal manera que nada más es la referencia a una cierta información, pero también como buenos seres humanos le vamos buscando cómo sacar ventaja. Ojo con esto, con ese estándar probatorio que ni siquiera en la ley está, más que en el 359 cuando efectivamente habla de que la valoración debe de ser libre y lógica, donde le dan un poderío tremendo al juez y ahora sí lo ponen a trabajar. Yo trabajé en un proyecto de tesis que le llamé Homo Legis. Esto es, ya no piensan los operadores judiciales, porque todo está en la ley. Si aplicamos la ley, dejamos de pensar. De tal manera que hoy en día, con este estándar probatorio, realmente están poniendo a los jueces con un trabajo y una carga
fenomenal, como dijeron, horas y horas y horas y horas, bueno, y a tener que valorar en ese momento. ¿Qué se logra con este estándar probatorio? Además de que se tenga esta carga tan fuerte de la regulación y de la libre y lógica apreciación que se tiene que hacer, pues el abuso. ¿Por qué? Porque podemos tener en prisión preventiva oficiosa, a la luz de los criterios que ya se ha sostenido de que tiene que aplicar en el sistema jurídico mexicano, si tiene el delito prisión preventiva oficiosa, requerimos de un estándar mínimo probatorio para vincularlo y tener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Seguimos abusando del sistema, claro, y por supuesto, somos seres humanos. Esa es una de nuestras pasiones. Entonces, la idea era buena, por supuesto. ¿Cómo la estamos trabajando? Muy mal. Trabajamos el anterior sistema mal y este también lo estamos trabajando mal. Me parece que el verdadero trabajo en razón del estándar probatorio, a razón del artículo 359 que habla de la valoración libre y lógica, incluso hasta poder valorar pruebas que ya hayan sido desestimadas, razonarla por qué la va a considerar para el dictado de sus fallos y la asume como tal. Me parece que el juez ahora sí tiene un verdadero trabajo, que puede hacer uso de él o no. Tiene ya las reglas, tiene las bases, tiene la ley, para poder apreciar no solamente las pruebas, porque siempre se dice, ¿qué es el dictado de sentencia? La valoración de las pruebas a la luz de los hechos vertidos para poder acreditar determinado hecho en la persona que lo cometió. Me parece que tiene que ir más allá. La ley le está dando más elementos para ir todavía más allá. Esto es, poder incluso inaplicar determinadas disposiciones a nivel del fallo para poder resolver con mayor justicia. Hablaban de que hay que ser objetivos y somos objetivos y nos dan cursos de esto. No podemos ser objetivos. A ver, no sé en qué parte nos vendieron esa parte de objetividad. El ser humano no va a ser jamás objetivo. El ser humano tiene, por supuesto, sesgos, por supuesto, prejuicios, y no nos podemos separar de ellos. Hablaba, me parece, John Rawls, ya muy conocido en jurídicas, de este tema acerca del velo de la ignorancia y demás situaciones. Se quedan en la utopía, no van a llegar nunca. Todos tenemos prejuicios. Vemos a alguien, como decía mi amigo Fernando, mal encarado y te pasas del otro lado de la acera, dices, no, ay, nanita, no más si son las 11 de la noche y el metro ya cerró. O sea, ¿y por qué lo haces? Sencillo, ya tienes una carga de prejuicios. Decían, ¿hay distintos códigos nacionales? No, hay uno, pero hay distintos sistemas de creencias. De tal manera que a la luz de estos sistemas de creencias se debe de aplicar. Yo alguna vez di un curso en Monterrey acerca del amparo y la redacción de la demanda de amparo, yo creo que era una ley más añeja, nacional, y ponían Marco Antonio Madrigal Ortega, mexicano por nacimiento, de padres mexicanos, al corriente de mis contribuciones fiscales, casado, soltero, viudo, dejado, mal amado. Y yo les preguntaba, oigan, pero eso no son requisitos, creo que en aquel entonces era el 116, hoy en día es el 108 de la ley de amparo, el que establecía los requisitos. ¿De dónde lo sacaron? Pues es que así lo estilamos, ese estilo. Ah, bueno, pues pónganle lo que quieran, ¿no? Entonces, por supuesto que ese Código Nacional de Procedimientos Penales que tenemos es decodificado por cada uno de nosotros a la luz del sistema de creencias que tenemos. Eso es claro. Entramos a ver una película, 200 personas, y ya no hay una película, hay 201 películas. La película per se y las 200 interpretaciones que hacemos de esa película. Entonces, cada artículo que se tiene es interpretado por cada persona. Por eso es que cambian mucho y de verdad, para nosotros los postulantes es un verdadero viacrucis entrar a cada audiencia con determinado criterio. Que sí, usos electrónicos, que no medios electrónicos, que fórmese, que sálgase, que el teléfono, que póngase. Los ejercicios, bueno, tremendos. Me parece que esa carga que tiene el juzgador es no solamente para apreciar las pruebas y los hechos, sino también se deben apreciar las circunstancias, los datos periféricos. Recuerdo mucho el tema de los careos. Los careos siempre fueron malinterpretados.
A ver, ¿qué dijo el otro? ¿Y qué dijo el otro? A ver, asiéntalo. No, espérese. No, pues ya se fue. Lo que buscaban era que a la luz de las emociones se dijeran de cosas y el análisis era de las gesticulaciones, de los movimientos corporales, ¿qué te decía? Ese era realmente el careo procesal. Pero no se llevó a cabo de la manera correcta. Me parece que hoy tienen los jueces esa gran labor de poder ir más allá de lo que nos dice la ley, evidentemente en miras de un mayor acercamiento a la justicia. Les agradezco mucho a todos su participación. Solo una vez. Por eso es lo importante, la situación no es la ley, la situación importante es el juez, el magistrado. Por eso lo importante es que lleguen personas adecuadas a ese cargo. Es difícil ser juzgador, es muy difícil ser juzgador. Ser juzgador es una actividad muy solitaria, la más solitaria. Llevo ya para 3 años de esta actividad. ¿Y por qué se vuelve la más solitaria? Porque no puedes pedir consejos. Entonces tienes que resolver en ese momento y pues, no le puedes preguntar a nadie. Entonces por eso es lo importante. Sí, todos tenemos una historia de vida, sí, todos tenemos sesgos cognitivos, pero justo la llegada de jueces adecuados permite que esos jueces se puedan abstraer un poco de esos sesgos cognitivos, de esa historia de vida. Es muy complicado, pero justo les comparto, en materia local, uno de los exámenes que se hacen para ser juez es un examen psicológico, un examen donde te hacen diversas pruebas psicológicas y te hacen una entrevista con un psicólogo. Y si tú pasas esa prueba, ya va diseñada justamente para evitar justo los humores. Es un tema bastante importante y esto se los comparto porque estoy en casa y a todos mis alumnos les comparto esta situación. ¿Por qué los jueces tienen humores buenos o malos? Pues también por la carga de trabajo, todos también son seres humanos. Pero justamente la búsqueda de que sean los mejores juzgadores los que lleguen es para que sean los juzgadores los que no se enojen, los que permitan a las partes hacer su trabajo, los que permitan a las partes hacer su profesión. Y llegar a la conclusión de que el derecho se va a ceñir a que jueces, magistrados van a resolver, tocándose el corazón, sería un retroceso de nuestro del derecho mismo. Ustedes en primer semestre, ¿cuál es la primera pregunta que les hacen? ¿El derecho es una ciencia o es una mera técnica? ¿Qué es lo que debemos de buscar nosotros? Que nuestro derecho sí sea una ciencia. ¿Y cómo se va a obtener una ciencia? Con un método. Ya hay un método que ha establecido Robert Alexi, se los voy a compartir en su momento a mis alumnos. Ya Robert Alexi ya estableció una metodología adecuada para poder resolver problemas jurídicos. Sigámoslo. Hay que unificar criterios, para eso están también los magistrados, para ir unificando criterios. Por eso los magistrados deben ser pocos, para ir poco a poco unificando estos criterios. El sistema acusatorio sí ya tiene muchos años, pero tenía muchos más años el tradicional y apenas empezaba a unificar. Estamos en esa creación de unificación de criterios, pero justamente la idea es de que lleguen al puesto las personas más adecuadas y más aptas. Porque les digo, ser juzgador, ser magistrado es sumamente complicado, porque nos debemos abstraer de emociones, de sentimientos y resolver solamente conforme a la información que se está produciendo en la audiencia. Y los invito, ustedes van a ser los nuevos jueces, los nuevos magistrados, traten de regresar el prestigio a nuestra profesión. Nuestra profesión está muy desprestigiada, queda en nosotros darles ese prestigio. Gracias, más gracias. Agradecemos mucho las intervenciones del maestro Marco Madrigal y del juez Saravia Villuendas, que además nos pone una problemática muy importante al final y que podemos observar en la realidad de nuestro país. Quien con toda seguridad va a presidir el máximo tribunal de este país ahora revienta sesiones, se sale de ellas, llama miserable a la gente en Twitter y luego se enoja de que la impidan. Entonces, en efecto, no existe la objetividad absoluta en los jueces.
Hay muchísimos estudios, a lo mejor el más famoso es Michele Tarufo, que habla sobre eso y todas las cuestiones de razonamiento probatorio, pero pues al menos hay que intentarlo, ¿no? Y es una problemática sobre todo con el tema que también mencionó el maestro Marco Madrigal de prisión preventiva oficiosa, porque cada que un juez aplique prisión preventiva oficiosa va a estarle provocando responsabilidad internacional al país, aunque esté en la Constitución, porque no hay ninguna disposición que diga que si la Constitución dice que puedes violar derechos humanos, entonces los puedes violar, ¿no? Que sea más violatorio el artículo 27 de la Convención de Viena. Entonces, pues les viene una tarea muy difícil, pero sin duda tenemos gente que nos está acompañando a realizarlo. Les agradecemos mucho por su asistencia a este foro y les deseamos que tengan excelente tarde. Muchas gracias.